Cabezón está en la Avenida 9 de Octubre. Ahora sí vamos con nuestra próxima invitada, a quien tenemos el gusto de recibirla. La verdad es que siempre cuando entrevistamos a personas, digamos, a funcionarios de Andersen, sí, nos encontramos a gente de muy buen nivel. Y cuando vienen damas, como en su caso, doña Denise Novoa, son además damas muy educadas y profesionales. Y eso da una muy buena muestra de lo que es la empresa. Así que, sí, es la verdad. Así que tenemos a la experta tributaria, Denise Novoa, con quien vamos a hablar de un tema específico, el cierre fiscal, pero vamos a aprovechar para preguntarle un par de cosas más que nos interesan a todos y que tienen que ver obviamente con los tributos, ¿no? Con los impuestos. Acuérdense que, como bien dicen en Estados Unidos, uno no se libra de la muerte ni de los impuestos. Death and taxes, ¿no? Así que, don Alcides, sí, empecemos. Denise, usted es contadora pública autorizada, ¿verdad? Es correcto. Y vamos a hablar del cierre fiscal desde el punto de vista de cómo deberían las empresas, ¿verdad? Hacer las emergencias o las previsiones antes de que termine el año 2024. El país ha tenido una serie de problemas, ¿no? No solamente el tema de la seguridad, también el tema ahora de los apagones. El Estado, el gobierno ha tenido también, tiene una serie de problemas, cerrará con un déficit muy grande, con deudas también grandes, con pagos que hay que hacer al exterior muy grandes, con una serie de conflictos y problemas que los va a continuar el próximo año. Y eso de una manera u otra repercute también en las empresas y en el ciudadano, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo va a terminar las empresas, cómo van a enfrentar, con qué previsiones van a enfrentar el cierre fiscal? Sí, bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos los radioyentes. Encantada de que obviamente poder estar acá, de que nos hayan invitado nuevamente y justo para tomar o analizar de alguna forma aspectos importantes que deben de considerar las compañías, teniendo en cuenta de que estamos ya a vísperas del cierre de un año. Exactamente. De tal forma de que definitivamente el poder hacer una revisión o tener esos puntos que nosotros le decimos como no negociables son importantes. Entonces, yo creo que antes de entrar a esos puntos, creo que sí es importante recordar dos cosas. En el Ecuador, podríamos decir que la gran parte de las compañías o de las empresas están regidas por dos regímenes, como le decimos nosotros, muy definidos. No sé si ustedes habrán escuchado en algún momento las famosas empresas RIMPE, que son justamente las empresas para los emprendedores, que lo que buscan es que ellos tengan una tributación muy especial. Claro. Para siempre y cuando. Perdón, solo una interrupción. A mucha gente la cambiaron de RIMPE a general este año. Sí, pero son algunos criterios que impuso la administración tributaria muy rápidamente. Un ejemplo claro de eso fue si yo tuviera, en este caso inscrito en mi RUC, dos actividades económicas diferentes y una fuera de esas actividades que son excluyentes de ese régimen, para la administración, sabes que no, automáticamente te excluyo. Pero ese es un grupo y en realidad no es un grupo menor. Estamos hablando de que son siquiera más o menos entre empresas que van facturando hasta el $1.000.000, hablamos de cerca de 60.000 compañías. Por tanto, el régimen RIMPE es un volumen importante. Ese régimen, ¿cuál es la particularidad? Tributa sobre sus ingresos, específicamente una tarifa que va hasta el 2%. Pero luego tenemos el otro gran grupo de contribuyentes, que no es un grupo, si bien es cierto, es un grupo menor, pero es uno de los grupos que más contribuye también al Estado. Ahí están los famosos grandes contribuyentes que tuvieron ahora poco la autorretención, que tributan en realidad sobre la utilidad de la operación. En el Ecuador nosotros tenemos una tarifa de impuesto a la renta, que es un porcentaje que va del 25%. Entonces, de los que vamos a hablar ahorita es más que todo de este régimen general de los que tributan el 25%, porque el otro grupo efectivamente paga impuestos sobre sus ingresos y lo hace en el mes de junio. Pero el resto de empresas lo hacemos en el mes de abril. Entonces, para nosotros, ¿cuáles son esos no negociables que debemos de considerar al momento de que nos estamos preparando
como cuando uno se prepara para un examen, pues no, si uno se prepara, revisa y conoce, sale bien del examen. Y de pronto si conoce de manera correcta y hace las cosas bien, de pronto se gana esos puntos extra del profesor. Más o menos pasa lo mismo con los impuestos. Entonces, esos no negociables que nosotros decimos, uno de los principales, y que no es un tema menor, es revisar la información que nosotros hemos presentado todos los meses a la administración tributaria por medio de lo que se conoce como declaraciones y anexos, para verificar que efectivamente lo que yo estoy reportando al final del año sea exactamente lo correcto. ¿Qué logramos con eso? Primero, validar que lo que yo ya estoy presentando está bien. Recordemos que hoy prácticamente toda la información que los contribuyentes generamos ya es de fácil acceso para la administración pública. Todo está en la red, ¿no? Todo está, o sea, no me puedo ocultar por ese lado. El trámite, todo. La simplificación ha sido, pero exactamente. Después del COVID ha pasado todo esto. Definitivamente. O sea, no solamente el Ecuador y la administración tributaria, el mundo entero se aceleró. Iba a pasar, pero el COVID lo aceleró. Así es. Entonces, definitivamente el que nosotros podamos verificar que lo que hemos presentado es lo que corresponde y definitivamente es lo que también posee la administración tributaria, es sin duda lo más importante. ¿Qué logramos con eso? Evitar que el día de mañana nos lleguen notificaciones de cruces de información que nos llegan. Tenemos muchos clientes preocupados y dicen, Denise, me llegó una notificación, pero yo he pagado los impuestos como debe de ser, he presentado mi información a tiempo. ¿Por qué salen este tipo de situaciones? Estas diferencias. Entonces, y pasa porque efectivamente no tenemos la previsión de verificar que todo lo que se haya reportado mes a mes durante los 12 meses del año sea lo correcto. ¿Y qué puede pasar? Porque de pronto hay documentos que se anulan, hay información que tiene que ser modificada, corregida. Entonces, siempre pueden haber este tipo de temas que necesiten modificarse previo a la presentación de la declaración. Entonces, no un tema menor, revisar lo que se ha presentado, cruzarlo y verificar que lo que estemos también incluyendo sea lo correcto. Ahora, otro de los puntos importantes que debemos de tener en cuenta todas las sociedades al momento de presentar nuestros impuestos en abril del siguiente año es relacionado con la parte de los costos y gastos, que es el corazón también de las compañías. De manera general, y yo creo que todos estamos de acuerdo, sabemos que vamos a tener una factura, sabemos que probablemente vamos a tener contratos o documentos alternos, pero hay dos elementos importantes que sí hay que ponerles mucha atención y que a veces dejamos a un lado. Primero, la bancarización. Me dirán, pero todo el mundo bancariza, pero a veces nos olvidamos de los montos. Las compañías tienen que recordar que la bancarización empieza a partir de los $500. Si nosotros no bancarizamos, lastimosamente tendremos un contingente que puede ser observado y que eso haría que se incremente el pago del impuesto. Y otro tema que no es menor está relacionado con el tema de los servicios. No sé si ustedes recuerdan, allá por la época del año 2016-2017, la administración tributaria empezó a levantar un listado enorme de lo que se les conoció comúnmente como las famosas compañías fantasmas. Oh, que emitían también facturas fantasmas. Claro, la factura, sí, claro. De acuerdo. Y las enlistan en aquellas evasiones. Y exactamente. Todo que el SRI sabe que son así es. Hoy por hoy ya hay un listado, pero en ese tiempo, ¿qué ocurrió? O más bien, ¿qué ocurre normalmente? Bueno, no encuentro a la empresa fantasma, no la puedo ubicar y no hago que tribute. Me doy la vuelta y voy a busco a quien le compró o a quien adquirió el servicio. Claro. Lo audito a él. Y si él no puede probarme, o es más, ya por default se entiende que si ha transaccionado con fantasmas, es que ha incumplido con la norma. Entonces, allí es donde viene la parte. Él puede deducir que lo engañaron. Ahí viene la parte importante y es donde nosotros en este caso como empresas, las personas que manejan la parte administrativa, tienen un reto. ¿Qué es lo indispensable cuando hablamos de transacciones, más que todo a nivel de servicios? Porque a nivel de bienes, por ejemplo, un sector que sufrió muchísimo cuando se les declararon empresas fantasmas fue el sector camaronero. Muchas empresas que habían comprado el camarón y dijeron, oye, pero yo tengo la factura, tengo el medio de pago y no conforme con eso, te puedo demostrar que a mí me llegaron las libras de camarón, aquí está la guía, puedes verificar que entró a mi planta de producción, puedes validar el proceso productivo que hubo y que finalmente se fue y se exportó en muchas empresas. Entonces, cuando hablamos de bienes,
es un poco más fácil. Obviamente hay que también estar estructurados para la trazabilidad. No es un tema menor, pero cuando hablamos de servicios la cosa es más compleja. Entonces, ahí la recomendación siempre para que nosotros hacemos a nuestros clientes es respalden ese tipo de transacciones. No solo la factura, no solo el medio de pago. Claro, que tengan un buen archivo. Si tengo un correo electrónico, si tengo un informe, claro, si tengo un acta, incluso hasta un acta de entrega me podría servir el día de mañana para que la administración pueda verificar que el servicio en realidad fue recibido. ¿Lo reconoce el SRI? Por supuesto, son parte de los documentos que yo como contribuyente, sí los acepta, por supuesto. Recordemos que ante la administración tributaria la carga de la prueba la tiene el contribuyente. Claro que sí. Entonces, definitivamente, yo mientras más elementos tenga para el día de mañana justificar la razón de ser y la vinculación, obviamente, de ese costo-gasto con mi operación, siempre va a, en este caso, va a sobrar, no va a significar un tema que más bien mortifique. Otro tema también definitivamente importante que deberíamos también de considerar y que ustedes, y más bien creo que conversar, tal como lo comentaba al inicio, las compañías no van a terminar con los números que habían pensado. Por tanto, de este cierre fiscal, creo que va a ser indispensable que las empresas tengan en consideración hacer una buena revisión de su información, verificar que no se estén escapando incentivos, beneficios. Hoy por hoy, todavía en nuestra norma, a pesar de que obviamente en el año 2021 con el gobierno del señor Lasso se eliminaron muchísimos de los incentivos fiscales que habían venido generándose, que iban en línea, obviamente, el plan de gobierno de la época desde el año 2010 que apareció, incentivar los sectores priorizados, industrias básicas, entre otros sectores. No es menos cierto de que sí hay un incentivo general que todavía está vigente, que es una reducción de 3 puntos porcentuales de ese 25% que pagan las sociedades. Obviamente hay que cumplir con ciertos requisitos, pero si estamos ante una compañía que al momento de revisar vemos que tiene inversiones, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿puedo aplicar este incentivo fiscal o no? Otro tema relevante que también deberían de tener en cuenta las empresas es mi nómina. En la parte de mis costos y gastos relacionados a la nómina, bueno, ¿qué he hecho? Si en realidad he realizado contratación de empleados, verificar, porque hoy por hoy también tenemos los beneficios tributarios relacionados con la contratación de mujeres, en la famosa ley Violeta. Claro. Tenemos incorporados también la contratación de jóvenes. Entonces, sí hay discapacitados que se ha mantenido en el tiempo, no ha sido obligación. Ha sido un beneficio que también en tema tributario se ha mantenido. De alguna forma, entonces, a pesar de que está adverso el panorama, no es menos cierto de que todavía existen incentivos y beneficios que pueden aplicar las sociedades. Entonces, estar preparados hoy para poder hacer un cierre fiscal y tener en consideración todo eso es sumamente importante. Y lo otro, y que justo conversábamos en la pausa, es que los números probablemente no den como nosotros teníamos esperado. Eso va a significar que habrán compañías que paguen impuestos, como habrán otras que en realidad ahora generen saldos por recuperar. Entonces, el ir preparados, presentar de manera correcta, nos va a permitir el día de mañana, luego de la presentación, tocarle la puerta a la administración tributaria para que nos devuelvan esos valores, que no son menores y que definitivamente van a significar para el ejercicio fiscal 2025 probablemente un respiro también para los contribuyentes. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos justamente ya para esta época, la siguiente semana tenemos con nuestros clientes y en diciembre también tenemos justamente un seminario de cierre fiscal que busca justo abordar todas estas normas o beneficios o incentivos o inquietudes que puedan tener las compañías. Recordemos que nuestro país dentro de la parte tributaria se ha caracterizado porque todos los años tenemos una reforma. Claro, entonces hay cambios todos los años. Así es. Este año no es un tema menor, pero definitivamente siempre es bueno estar actualizados. Y como último, y que también considero importante, muchas empresas que tengan valores a pagar podrían decir, ¿sabes qué, Denise? Tengo que pagar, pero no voy a tener. ¿Qué opciones tengo? Como hablamos del impuesto a la renta y es un impuesto directo, en este caso por parte de las sociedades. Pero hay una contribución también, ¿no? Ah, también. Exacto. Contribución que recordemos que ahora que hacemos el cierre fiscal importe, por ejemplo, es no deducible. Pero hay no hay una contribución de al tema de por la defensa. Por la seguridad. La seguridad. Exacto. Que liquidaron las compañías en marzo y que se tiene que liquidar el segundo bloque de pagos, en este caso en el 2025. Unas cantidades importantes. Cantidades importantes justamente a las utilidades.
respecto a las utilidades del ejercicio fiscal 2022. Un año que obviamente no es igual que el 2024 ni 2025. Es al 2022. Exactamente. Sobre ese ejercicio fiscal, sobre esa base se calcula. Entonces, las empresas que de pronto ya estén viendo, cerrando con los números proyectados a diciembre, un pago de impuestos, y se estén preguntando cómo voy a hacer para pagar, obviamente, estos valores en abril del siguiente año, recordemos que este tipo de impuestos sí permite la ley solicitar una facilidad de pago. Okay. Una facilidad de pago que puede ir de entre 12 y 24 meses sin garantía. Obviamente hay un pago inicial. Que pueden hacer el convenio sin garantía. Así es, un pago inicial de un 20% y el resto de las cuotas. Obviamente hay una tasa de interés. Hay una tasa de interés. Pero que definitivamente, y lo más probable es que sea más económico que irme a endeudar bajo otro mecanismo. Entonces espero que hay una solución. Entonces, a lo que vamos... O que caer en las multas y recargos del SRI. Y las multas, y eso es un tema importante y se me estaba escapando. En temas de impuesto a la renta es súper importante lo que acaban de mencionar. En temas de sanciones, si un contribuyente, una sociedad no presenta, o en realidad también una persona natural, sus declaraciones, más que todo impuesto a la renta, la multa está a razón de un 3% por mes, más los intereses que obviamente... Alta. Ahorita estamos hablando 36 al año. Exactamente, entonces más la interés, claro. Así es, más los intereses. Entonces, siempre que estemos ante este tipo de tributos, analicemos primero, veamos en este caso qué opciones tenemos. Esta facilidad. Exactamente, que definitivo es una mejor opción a más bien generar un chanchito que obviamente crece todos los meses a un ritmo mucho más alto de lo que podríamos resolver mediante una facilidad de pago. Denise, el cierre fiscal entonces es al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre se cierran nuestros libros y las sociedades tienen que presentar sus declaraciones en abril. En abril. Exacto. Lo pueden hacer, ojo, las sociedades lo pueden hacer desde el mes de febrero. Está definido dentro de la norma. Pueden hacerlo en febrero. El límite es abril. Y las personas naturales en el mes de marzo. Exactamente. Entonces, este año, por ejemplo, el siguiente año va a ser bastante particular. Los grandes contribuyentes obviamente van a pagar sus impuestos bajo este nuevo mecanismo de autorretención. Este grupo pequeño reducido, que igual significa casi el 50% de la recaudación del Ecuador, obviamente ha venido pagando mensualmente, y lo que va a ocurrir es que el siguiente año es previsible que más bien estas empresas ya no paguen impuestos porque los habrían prepagado. Okay. Entonces, aún más importante que ellas vayan de manera correcta cerrando el año y presentando sus impuestos en abril o incluso antes para poder ir a solicitar la devolución de los mismos a la administración. Muchísimas gracias a la CPA, Denise. Muchas gracias. Novoa, por estar con nosotros esta mañana de Andersen. Nos quedamos con un par de temas y la vamos ahora a fines de mes volver a invitar. Muchas gracias. Para ver cómo avanzaron, sobre todo propuestas de reforma que hizo el gobierno. Que estamos está haciendo y está presentando otros proyectos. Exacto. Ahorita más que todo el tema para poder mitigar respecto al tema de seguridad social. Dentro de ese proyecto de ley se están concibiendo también facilidades de pago, por ejemplo, súper interesante para impuestos retenidos y percibidos, que esas no tienen facilidad de pago, por ejemplo. Yo sí o sí actúo por el Estado, recaudo y tengo que pagar inmediatamente, pero ahora dentro de este proyecto se está incluyendo la posibilidad de que los contribuyentes puedan solicitar por única vez facilidades de pago. Vamos a ver qué pasa. Eso a ver si lo conversamos, porque lo que se publicita es más bien lo negativo, o sea, de que van a subir los impuestos para los vehículos, que le quieren cobrar a las universidades el impuesto, a la renta cuando son sin fines de lucro. Y a los curas por Navidad le van a cobrar por Navidad. Ya sí, están asustados. Yo le averigué, están asustados. ¿Cómo va a creer que nosotros recogemos la limón y no va a cobrar impuestos? En Colombia ya pagan, sí, pero en Colombia es otra cosa. Sí, están preocupados. Encantados para poder quedemos en un par de semanas. Perfecto. Gracias. Sí, gracias.